El contexto literario de Isabel Allende. Isabel está dentro de la generación de 1972, Novissimi Narratores, que está formada por escritores hispanoamericanos nacidos entre 1935 y 1949. Otros integrantes de esta generación son Mario Vargas Llosa, Reinaldo Arenas, Gustavo Sáenz, Marta Blanco, Rodrigo Quijada y Diego Braccini. Ella misma no suele definirse en ninguna generación, dice que no califica para los grupos que los críticos y literarios han establecido. Está claro que su obra tiene grandes toques de realismo mágico, especialmente destacado en su obra La Casa de los Espíritus, del mismo realismo mágico que usó Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. El realismo mágico está caracterizado por dos conflictivas perspectivas, una basada en el punto de vista racional de la realidad y la otra en la aceptación de lo sobrenatural como una realidad. Es también un movimiento innovador, pues integra en la literatura un universo físico y simbólico del mundo indígena americano, las creencias ancestrales, la naturaleza, la historia, el mito y la magia. El escritor desafía la realidad y trata de despedazarla, de averiguar lo que hay de impenetrable y oculto en los objetos, la existencia y las acciones humanas. Un buen narrador prácticamente de este género cuenta un hecho que, por muy normal que parezca, nos perturba y nos parece insólito. Esa es una ilusión de la irrealidad. En este tipo de narraciones presenta la realidad como algo mágico y por tanto deja de ser real. La pauta del escritor es insinuar una atmósfera sobrenatural sin alejarse del entorno, y su táctica es deformar la realidad. No hay dobles sentidos ni análisis psicológicos de los personajes, sino contrastes bien definidos, no desconcertándose jamás los protagonistas delante de lo sobrenatural. Tampoco hay sentimientos de miedo o terror motivados por un suceso inesperado, ya que lo insólito se vuelve real y deja de ser desconocido. El contexto histórico de Isabel Allende. La escritora Isabel Allende se encuentra en el periodo en el que Chile sufre una dictadura después del golpe de Estado de 1973. Este gobierno mantenía a Chile en una situación muy ardua, y cuando ocurrió el golpe, el país se encontraba en un momento crítico. A partir del golpe, se estableció una junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet, que suspendió inmediatamente la Constitución, disolvió el Congreso e impuso una estricta censura y prohibió todos los partidos políticos. Asimismo, lanzó una fuerte campaña represiva contra los izquierdistas del país. Miles de personas fueron arrestadas y centenares de ellas ejecutadas o torturadas. Muchos chilenos se exiliaron, mientras que otros pasaron largos años en prisión o se dieron por desaparecidos. Estos hechos la escritora los menciona o los plasma claramente en sus obras. Durante los años siguientes, la junta militar gobernó al país con gran rigor, aunque hacia finales de la década hubo una cierta apertura, donde se levantó el estado de sitio, aunque siguió en vigor el estado de emergencia. Ingresaron más civiles en el gabinete. Sin embargo, Chile siguió siendo esencialmente un estado policial. Una nueva constitución legalizó el régimen y Pinochet inició un nuevo periodo de gobierno, ahora como presidente. Aunque la época de dictadura de Pinochet fue de expansión de la economía en los 80, la recesión mundial y la caída de los precios del cobre provocaron un retroceso de la economía chilena. Se produjeron amplias protestas contra el gobierno, seguidas de una serie de atentados en las grandes ciudades. El aumento de la tensión popular y el progresivo deterioro de la economía hicieron que Pinochet reinstaurara el estado de sitio. En 1986, tras un fallido intento de atentar contra la vida de Pinochet, el gobierno desarrolló una nueva campaña represiva. Luego de estos sucesos, Chile volvió a vivir diferentes etapas que se caracterizaban por el menor y mayor rigor del régimen, siempre teniendo en cuenta que, en todo momento, hablamos de una dictadura con una censura muy marcada. En esta época, Chile se caracterizó por ser un país oscuro, donde los secretos rondaban en el aire, pero a la vez este lado no se mostraba al exterior, e incluso se ocultaba de la prensa y las clases sociales más altas se desinteresaban o pretendían no enterarse de la situación social, política y económica del país. El tema en el libro Inés del alma mía es el amor, porque la historia del libro gira en torno a los amores de Inés Suárez. Motivo 1. El amor carnal.
Este se presenta cuando Inés se enamora y se casa con Juan de Málaga, ya que esta relación fue más sexual que romántica. Motivo 2. El amor eterno. Esto lo representa Inés cuando vive una relación con Pedro de Valdivia, pero este muere a causa de una enfermedad. Sin embargo, Inés lo sigue amando, aún él estando muerto. 3. De la naturaleza confidente. Inés pierde su virginidad, sin embargo, en el libro recalca que la perdió bajo un árbol. De las armas y de las letras. Un ejemplo de esto sería Pedro de Valdivia, que a la vez que era un ser humano muy inteligente y caballero, también era un artesano de la guerra y gracias a esto ganó muchas batallas. Carpe diem. Esto se puede representar con la sobrina de Inés en su viaje al Nuevo Mundo, ya que ella pierde la virginidad en el barco y ella se enamora, puesto que es joven, no le teme a nada. En el libro Inés del alma mía, Inés Suárez nos resume breve pero intensamente su amor y admiración hacia su marido Rodrigo de Quiroga, y comienza a relatarnos su vida y aventuras. Se crió con su abuelo, ebanista de profesión, y junto a su hermana mayor, Asunción. Su abuelo no quería que Inés tuviera novio, para que cuidara de él en sus últimos años, como castigo por no haber tenido un nieto varón, y la dote que correspondía a Inés fue entregada a su hermana Asunción. Pero Inés no quería verse en el futuro cuidando de su abuelo, y se propuso conseguir su propia dote con su trabajo, cosiendo y bordando. En 1526, en una de las devotas procesiones, conoció a Juan de Málaga, un joven alto, de espalda ancha, cabello rizado y ojos de gato. Ella desobedeció a su familia y sonrió a Juan. Así comenzó su relación. Su abuelo se opuso y declaró la guerra a Inés, pero al final tuvo que ceder. Juan de Málaga no era tan encantador como parecía, era mujeriego, jugador y bebedor. Pero aún así, Inés y Juan de Málaga se casaron. Aquel matrimonio iba de mal en peor. Él vivía a costa de Inés y ella no lograba quedarse embarazada, lo que todavía alejaba más a la pareja, haciendo de ese matrimonio un verdadero infierno. Juan soñaba con viajar al Nuevo Mundo y hacerse rico conquistando tierras lejanas, así que un buen día partió en busca de El Dorado, sin despedirse de Inés. Para entonces, a Inés ya le había transmitido su sueño de viajar a las Indias, pero no en busca de fama y oro, como era el sueño de todos los hombres, sino en busca de la libertad. Inés consiguió la licencia para partir hacia el Nuevo Mundo, pero debía ir acompañada de un familiar hasta que encontrara allí a su marido. Así que partió con su sobrina Constanza, hija de su hermana Asunción. Constanza tenía 15 años y vocación de religiosa. Debería mandarla de regreso a España con dote para ingresar en un convento, tan pronto encontrara a su marido. En 1537 partieron en un viaje muy duro y repleto de historias y aventuras que duró 3 meses. Al poco tiempo de tomar tierra, Constanza abandonó por completo su vocación religiosa y se casó con Daniel Belalcázar, un aventurero que conocieron en su viaje. Inés comenzó a buscar a su marido, Juan de Málaga. Pedro de Valdivia se crió en Plasencia, venido de una familia de militares pobres, pero con muchos triunfos. Francisco Aguirre de Talavera de la Reina era el mejor amigo de Pedro de Valdivia y estaba enamorado de su prima, un amor imposible. Los dos estaban orgullosos de servir al rey en sus guerras, bajo las órdenes del marqués de Pescara, y en todas ellas vencieron con astucia. Pedro se enamoró de Marina Ortiz de Gaete, sobre todo de su inocencia cuando ella tenía tan solo 13 años. Apenas había cumplido los 14 cuando se casaron, pero ya había pasado los 20 años y Marina hacía muy poco tiempo que ella empezara a menstruar. A la niña nadie le había explicado qué pasaría a partir de la primera noche de bodas con su marido, así que cuando lo descubrió por ella misma se asustó y fue un gran obstáculo para Pedro. Él la respetaba mucho y sobre todo su gran inocencia que le había hecho enamorarse de ella. Por ello, Pedro volvió a alistarse en el ejército. Pedro y Francisco siguieron venciendo juntos en cada una de las guerras. Al cabo de unos años, Pedro, harto de lo que conseguía en una guerra, convirtiendo a los hombres en seres que amaban la violencia, decidió retirarse y envejecer al lado de su intocable esposa mientras soñaba con el nuevo mundo y formar parte de la historia. Años más tarde, después de esta retirada, llegó a su casa Jerónimo de Alderete, un hombre que reclutaba hombres para llevarlos a las Indias. Era también amigo de Francisco Aguirre, quien estaba dispuesto a marchar, dejando atrás a su mujer y sus 5 hijos.
Al final, Pedro decidió marchar también a convertir sus sueños en realidad. Pedro, con 35 años, se endeudó para poder marchar al Nuevo Mundo, dejando atrás a su inocente mujer con la promesa de regresar siendo rico o llevarla con él. Tras varios meses de aventuras y penurias, llegó a Perú para ayudar a Francisco Pizarro a luchar contra los indios, pero, para su sorpresa, tuvo que luchar contra españoles, mientras los indios observaban divertidos la batalla. Fue uno de los momentos más vergonzosos de su carrera militar. De allí decidió marchar a conquistar Chile. Inés seguía buscando a su marido, aunque le aseguraron que había muerto en batalla. Se ganaba la vida como costurera y curando heridos en Perú. Una noche, mientras Pedro de Valdivia estaba en una taberna estudiando su propia conquista de Chile, escuchó los gritos de un hombre que quería secuestrar a una viuda española. Cuando este hombre salió de la taberna, lo siguió y así conoció a Inés, salvándola de su secuestro. Fue entonces cuando se enamoraron. Inés ya se había convencido de la muerte de su marido, y entre los dos prepararon, con muchas dificultades, su viaje a la conquista de Chile. En enero de 1540, por fin pudieron emprender su ansiado viaje. Los indios chilenos enseguida se enteraron de esta expedición y esperaban armados a los Wincas. Así llamaban a los españoles, en su idioma significaba gente de mentirosa, ladrones de tierra. Durante el viaje se fueron uniendo más soldados y les iban llegando refuerzos. Entre ellos llegó Rodrigo de Quiroga. Tuvieron que atravesar un peligroso desierto, para el cual sin la ayuda de un don de Inés no hubieran podido sobrevivir. Una vez pasado el desierto, acamparon durante varios días para reponerse de tan duro viaje y poder seguir su camino. En estos días se unió a ellos Francisco de Aguirre. Hubo muchos más nacimientos de niños, caballos y llamas, pero también sufrieron varios y muy duros ataques de los indios chilenos. Después de más de un año de viaje, fundaron su primera ciudad, Santiago de la Nueva Extremadura. Empezaron a construir sus casas, la capilla, empezaron a plantar para tener su propia cosecha y a criar sus animales. Pero a los indios no les gustaba la idea de que se quedaran allí para siempre, y les pondrán sus propios impedimentos. Inés fue una pieza clave para conseguir que esta ciudad progresara con éxito. Pasaron unos años de miserias hasta que pudieron conseguir refuerzos para las batallas contra los indios y provisiones para sobrevivir. La ciudad de Santiago comenzó a prosperar y fundaron otra ciudad, La Serena, pero Pedro de Valdivia no se conformaba con esto y quiso seguir conquistando más territorios. Pedro partió a Perú, sin despedirse siquiera de su hasta entonces amante Inés Suárez, y entonces comenzó una amistad amorosa entre ella y Rodrigo de Quiroga. Pedro de Valdivia, después de vencer en una guerra en Perú y obtener legalmente su título de gobernador de Chile, fue sometido a un juicio por unos delitos que había cometido y por compartir su cama con Inés. Recordad que aunque ella era viuda, él seguía casado con Marina. Él salió libre de todas las acusaciones, pero Inés no. Ella debería volver a España, aunque quizás el matrimonio pudiera salvarlas. Así fue como se casó con Rodrigo de Quiroga, quien a su vez amaba a Inés desde hacía mucho tiempo, pero al ser la amante de su amigo y gobernador Pedro de Valdivia, lo llevaba en secreto, y formaron su propia familia. Rodrigo de Quiroga, Inés e Isabel, hija de Rodrigo de Quiroga, y una india que falleció por una enfermedad. Los primeros meses como esposa de Rodrigo de Quiroga, Inés los pasa decorando la casa y amueblándola. También planta árboles y flores en el jardín, lejos de sus ocupaciones diarias, sobre todo para evitar cruzarse con Pedro de Valdivia. Rodrigo de Quiroga la conquista día a día, e Inés pronto se da cuenta de lo mucho que ama a ese hombre. Inés vuelve a sus ocupaciones como una mujer felizmente casada y enamorada de su marido. Así se sentía ella, y adorando a su hija. Para Inés, Isabel, la hija de Rodrigo de Quiroga, siempre fue como su propia hija. Pedro de Valdivia consigue aliarse con los indios que habitan en el norte de Santiago, después de muchas batallas contra ellos, y juntos deciden vencer a los indios del sur. Pero hay algo que ellos no sospechan. ¿Conseguirán vencerlos? Inés y Rodrigo de Quiroga, junto a su hija Isabel, vivieron felices y enamorados, superando los problemas que se le habían presentado. Pero,
¿Qué fue de Pedro de Valdivia?